decirlo, de formas de programar, ¿verdad? Un lenguaje en C, o hay algunas variantes más, lenguaje C, C++, el C Sharp que se le llama, por ejemplo. Y entonces este sistema operativo pues fue bastante famoso, ¿verdad? Se utilizaba en los inicios de la computación y la estructura pues ha sido bastante estable en el sentido de que ha pasado a formar base para estos dos sistemas, ¿verdad? Mac OS e iOS se basan en la versión Berkeley Standard Distribution, la BSD, que también es un Unix, ¿verdad? Entonces, los Linux, como ya nos familiarizamos nosotros, ¿verdad? Ya instalamos un Ubuntu. Estos sistemas operativos se utilizan en sistemas que se denominan incorporados, ¿verdad? Con dispositivos, por ejemplo, como relojes inteligentes, teléfonos móviles, netbooks, computadoras, servidores, supercomputadoras. Es más, aquí más adelante en el transcurso de la clase les voy a compartir algunos videos para que veamos algunas configuraciones y dentro de esto una nueva modalidad que está utilizando en microcomputadoras, versiones de Linux bastante más reducidas, que dan la opción para poderse ejecutar en lugares en donde tal vez el acceso a una computadora normal no sea posible, ¿verdad? Por aspectos económicos. Entonces hay una nueva familia de microcomputadoras, así se llaman, que se llaman las Raspberry Pi. Estas Raspberry Pi utilizan versiones muy potentes de Linux, ¿verdad? Linux se puede decir que se puede identificar, ¿verdad? O se puede caracterizar por, por ser un sistema operativo bastante potente, ¿verdad? Y con requisitos de hardware bastante mínimos, ¿verdad? Ya, si se recuerdan, habíamos hablado de las distribuciones o distros, ¿verdad? Yo, de hecho, ya les había compartido el término, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues, para mencionar algunos, está SUSE, Red Hat, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, Mint, por ejemplo. Pero hay una gran cantidad, ¿verdad? Ahí, si ustedes tuvieron oportunidad de ver la imagen de las distros o el timeline de Linux, se van a dar cuenta de que cada punto de la gráfica, pues, constituye un sistema, ¿verdad? Un sistema operativo de la familia Linux, dividida o derivada de tres grandes familias, ¿verdad? La Debian, la Red Hat y la Slackware. Android y muchas otras distribuciones de sistema operativo emplean el núcleo de Linux. Imagínense usted. Por eso es que los teléfonos son bastante eficientes porque es muy robusto este sistema y no es muy comercial en el sentido de usarlo en máquinas de escritorio, pero sí, por ejemplo, en los teléfonos, ¿verdad? El Mac OS, este sistema operativo para computadoras de Macintosh, ¿verdad? Se desarrolla a partir del kernel de Unix, pero es un sistema operativo de código cerrado. O sea, a diferencia de Linux, ¿verdad? Que es código abierto, el Mac es código cerrado. Y yo mira, se parecen mucho las interfaces y las formas como estructuralmente funcionan, ¿verdad? Nos menciona aquí que Mac OS admite la instalación remota llamada Netbot, ¿verdad? Ese es un término bastante generalizado en la actualidad. Ahí cambié de diapositiva. Seguimos siempre con la descripción general por ejemplo, en este caso sería la interfaz gráfica de Linux. Entonces, ahí pues si pueden observar es una versión de Ubuntu la que está en la foto, ¿verdad? Entonces, existen varias distribuciones de Linux y se envían con distintos paquetes de software, pero los usuarios pueden decidir cuáles permanecen en su sistema instalando o eliminando los paquetes. En este caso, si se recuerdan, cuando se instaló el Linux, prácticamente venía con un LibreOffice, ¿verdad? Es un paquete ofimático que puede sustituir al Office, ¿verdad? Entonces se puede utilizar de esta manera. A eso es a lo que se refiere, algunos paquetes que se puedan utilizar o no. Estos vienen pues puestos por defecto, diría yo, ¿verdad? Dentro de la instalación. Pero de igual manera se puede personalizar, ¿verdad? La interfaz gráfica de Linux consta de diversos subsistemas que también se pueden quitar o reemplazar por el usuario, al igual que cualquier sistema operativo, ¿verdad? Usted puede configurar su apariencia y la forma de cómo acceder. Ubuntu Linux utiliza Unity como la interfaz gráfica predeterminada
Y esta interfaz de Linux tiene la capacidad de poseer múltiples escritorios o espacios de trabajo. Es pues similar a lo que ha hecho Windows últimamente, ¿verdad? Con las versiones de Windows 10 en poder poner varios escritorios, pues ya Linux lo estaba manejando desde hace rato, ¿verdad? Hay un término que se denomina canonical, ¿verdad? Canonical es un sitio web que simula la IU, ¿verdad? De Unity y también brinda un recorrido a través de las funciones principales de Unity. O sea, Unity es la interfaz gráfica predeterminada, ¿verdad? Ahí hay una dirección que está puesta por si la quieren ir a buscar, ¿verdad? Ir a ver, para experimentar el tour mediante el sitio de Canonical. O sea que esto lo hacen los de Linux con la finalidad de poderlo dar a entender más a las personas y que lo puedan utilizar, ¿verdad? Y hago ver que Linux es una gran comunidad, ¿verdad? No es una sola persona, sino que es una gran comunidad en donde hay muchas personas que participan en el desarrollo de las diferentes distribuciones y asimismo las están mejorando, arreglando, etcétera, ¿verdad? Y poniéndolas a disposición de las personas para poderlas utilizar como un software libre, ¿verdad? Como un software libre. Eh, Anteriormente, por ejemplo, en el Intecap Centro TICS, más o menos en el mes de noviembre que acaba de pasar, se hacía una especie de reunión anual con las personalidades y los amantes del Linux aquí en Guatemala. Y entonces se brindaba un día completo de seminarios, de charlas, de participaciones, de rifas, de regalos de sistemas operativos, etcétera, ¿verdad? Entonces era bastante interesante. Ahorita por los asuntos de la pandemia no se ha logrado hacer, pero cuando se hacían ahí en el centro TICS, pues se dedicaban salones enteros para hacer prácticas y preguntar y familiarizarse con aspectos que tenían que ver con este sistema operativo. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunto. ¿Una duda? Yo creo que todo bien. Gracias, gracias. Bueno, ahí en la foto se puede observar entonces, se cambié de diapositiva, estoy viendo la interfaz gráfica del Mac OS, ¿verdad? Y este, pues, como les mencionaba, es bastante similar a un Linux, ¿verdad? Pero se caracterizaba por tener esa herramienta en la parte de abajo, miren. Y de hecho, Windows la copiaba, se me va el nombre ahorita de cómo se llama esto. No sé si alguien se recuerda o la ha visto, el nombre. Pero cuando usted se posiciona en el icono, ¿verdad? Es como un menú para escoger las aplicaciones que hay. Se resaltan, ¿verdad? De hecho, Mac la copiaba porque venían algunas personas hicieron una aplicación de esta para poderla poner en los Windows, ¿verdad? En los escritorios de Windows. Entonces, aquí se menciona, por ejemplo, que el control de emisiones, ¿verdad? Es una forma rápida de ver todo lo que se encuentra actualmente abierto. Así se llama eso, miren, ahí está el control de emisiones, ¿verdad? El control de emisiones le permite organizar sus aplicaciones en varios escritorios para navegar en los sistemas archivos macOS, incluye el Finder. El Finder es el buscador o el navegador, por así decirlo, ¿verdad? Es el explorador de archivos. Es similar a lo que sería el explorador de archivos en Windows. macOS permite el uso compartido de pantalla, ¿verdad? El uso compartido es una característica que permite a otras personas utilizar Macs para ver su pantalla e incluso tomar el control de su computadora. Esto es pues como el escritorio remoto, ¿verdad? Como el escritorio remoto. Yo les menciono que, por ejemplo, no es muy familiarizado el uso de esto, pero dentro de alguna de la comunidad de personas que les gusta estas máquinas, pues es bastante aceptada y bastante utilizada y comentan de que tiene muchas más ventajas que usar un Windows, ¿verdad? Entonces, pues de igual manera, ¿verdad? Hay ventajas, hay desventajas en los diferentes sistemas operativos y pues hay variedad para escoger. Realmente nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? A usar los sistemas operativos de Windows desde hace rato y es un poco difícil que cambiemos un poco esa situación, ¿verdad? Ese aspecto mental que manejamos de ese uso. Pero yo sí les recomendaría que empiecen a practicar y ver cómo pueden configurar y utilizar un Linux, ¿verdad? Pueden empezar con el Ubuntu, ya vieron que hay muchas más distribuciones. De hecho, yo les recomendé una distribución de Ubuntu que se llama Elementary, que ese Elementary simula a un Mac, ¿verdad? Ahí podrían ver cómo
cómo funciona este Mac. Estos sistemas operativos, por ejemplo, los Linux son fáciles de conseguir. El Mac OS, por su misma situación de código cerrado, es un poco difícil. Y en este caso, el curso se centra exclusivamente en aspectos de configuración de Windows, ¿verdad? Y toca levemente algunos aspectos que tienen que ver con Linux, pero de Mac únicamente hace la descripción. Y se van a dar cuenta o miran en los diferentes laboratorios. No hay ningún laboratorio, por ejemplo, para instalar un Mac, ¿verdad? Entonces no está todavía puesto, ¿verdad? Y el asunto es por aspectos también de su código cerrado. Es algo similar como el Windows, ¿verdad? Con el manejo de las distintas instaladores. Y obviamente hay pues versiones y todo esto para poderlas instalar. Cambié de diapositiva. Aquí en las descripciones generales, cuando ustedes miren la palabra CLI, ¿verdad? De Linux y Mac OS, se refieren a sistemas de líneas de comandos, ¿verdad? Todos los sistemas estos manejan esta funcionalidad. El Windows tiene el CMD, que también se le puede llamar el CLI, ¿verdad? Por el Command Line Interface. Y en estos dos sistemas, pues no son la excepción. En el Linux y en el Mac OS, el usuario se puede comunicar con el sistema operativo mediante esa interfaz de línea de comandos, ¿verdad? Ya habíamos visto, por ejemplo, que en el Linux, pues es con el acceso a la terminal, ¿verdad? Y para poder agregar alguna flexibilidad a los comandos o herramientas que admiten parámetros, opciones y cambios o switches, son precedidos generalmente por el carácter de guión, ¿verdad? En este caso. Aquí hay un poco de diferencia en cuanto a la forma de estructura que maneja la línea de comandos de estos sistemas con relación a Windows, ¿verdad? Entonces, la mayoría de sistemas operativos van a tener en la actualidad o tienen, ¿verdad? Una interfaz gráfica, a no ser que específicamente se desarrolle un tipo de versión que no utilice interfaz gráfica. Y como ya se había hablado anteriormente en los comentarios de algunos laboratorios, pues las interfaces gráficas proporcionan una mejor funcionalidad dentro de un sistema operativo, lo hacen mucho más eficiente desde el punto de vista que no están manejando imágenes. Yo les podría mencionar, por ejemplo, que a nivel de servidores, tanto de Linux como de Microsoft, vienen las versiones que se denominan Core, ¿verdad? Core, o sea, C-O-R-E, Core o Core, ¿verdad? Y entonces estas son interfaces manejadas estrictamente con base en línea de comandos, ¿verdad? No tienen gráficas. Así vienen y son modernas. Pero desde que empezaron a aparecer las interfaces con línea de comandos, se pudo observar o apreciar que tuvo una mejor aceptación dentro de las personas porque se facilitó el uso de una computadora, ¿verdad? El uso de una computadora con líneas de comandos es bastante amigable, ¿verdad? Bastante interactivo, diría yo, ¿verdad? Intuitivo también, ¿verdad? Entonces, pues se acostumbra uno de tal manera a que puede manejar de una manera muy eficiente las interfaces gráficas, no así las líneas de comandos, ¿verdad? Entonces, en estos aspectos de la interfaz de línea de comandos, ¿verdad? El sistema operativo arranca a menudo desde una interfaz gráfica de manera predeterminada, escondiendo la interfaz de línea de comandos, pero bien usted la puede sacar, por ejemplo, en el Linux, ahí está, si usted le da clic al icono de la terminal, ahí lo puede observar, ¿verdad? Entonces, pues es una opción. Por ejemplo, Linux utiliza mucho la terminal para poder actualizar su sistema, para poder descargar actualizaciones, para poder instalarlas. Para instalar aplicaciones también se puede hacer desde ahí para desinstalarlas. Entonces es mucho más eficiente el manejo de los paquetes, desde los repositorios que se manejan para poder tener acceso a todo esto, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Gracias. Ahí en la foto cambié de diapositiva, estamos viendo la interfaz gráfica o la terminal, ¿verdad? De un Linux, ¿verdad? Entonces se menciona que hay un programa llamado Shell, ¿verdad? Que es el que va a interpretar los comandos del teclado y los transmite al sistema operativo. Cuando un usuario inicia una sesión correcta en el sistema, el programa de inicio de la sesión inicia el shell, ¿verdad?
Posteriormente, un usuario autorizado puede comenzar a interactuar con el sistema operativo a través de los comandos basados en texto. O sea que esto es similar a los comandos que estuvimos utilizando en el CMD de Windows, solo que las estructuras son un poco diferentes y la sintaxis también cambia, ¿verdad? La sintaxis también cambia. Este kernel es el responsable de asignar tiempo y memoria de CPU a los procesos. Y el kernel también va a administrar el sistema de archivos y las comunicaciones en respuesta a las llamadas del sistema. O sea que es la estructura, ¿verdad? La estructura lógica como se manejan las respectivas instrucciones dentro del sistema operativo para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, tendríamos que tener acceso a la terminal. Aquí cambié de diapositiva, ¿verdad? Las copias de respaldo y de recuperación de Linux, ¿verdad? El proceso de copias de seguridad de datos se refiere a crear una copia o varias de datos para guardarlas en un lugar seguro. Ya eso, usted está familiarizado con esto, porque se ha hablado mucho de los backups y de las copias de seguridad, tanto de sistemas operativos como en este caso de los dispositivos móviles y también de los sistemas que son, pues prácticamente diferentes al que usamos, como son los Linux, ¿verdad? Entonces, las copias de seguridad se pueden lograr con un comando de copia simple, ¿verdad? O sea, copiar, ¿verdad? Lo que usted desee guardar o utilizar algunas herramientas, ¿verdad? O un software para que se haga de manera automática y transparente. Y ojo, dice que Linux no tiene una herramienta de respaldo integrada, ¿verdad? Sin embargo, existen muchas soluciones de copias de respaldo y de código abierto para Linux como Amanda, Bacula, Forward Backups y Desktop, ¿verdad? Son programas, ¿verdad? Son herramientas que se pueden administrar o manejar desde el sistema operativo. Pero es interesante ver, ¿verdad? Que de una manera así, por defecto, no va a traer ninguna herramienta que tenga que ver con copias de respaldo integradas, ¿verdad? La parte del Mac, ¿verdad? Sí se maneja, ¿verdad? Utiliza un respaldo que se llama el Time Machine, ¿verdad? Ahí está en la gráfica, ¿verdad? Con ese Time Machine es como máquina del tiempo. Y si usted lo ve, el icono es un reloj con una flecha que regresa en el tiempo, ¿verdad? Entonces, con el Time Machine, los usuarios eligen una unidad externa que se usará como dispositivo de destino de copia de seguridad a la Mac y puede utilizar los puertos. Por ejemplo, en una Mac es más común encontrar los puertos FireWire o el Thunderbolt, ¿verdad? Que en algunos hardware de máquinas que utilizan Windows no lo traen, ¿verdad? El Time Machine básicamente va a preparar el disco para recibir copias de seguridad y cuando el disco está listo, ¿verdad? Realiza las copias de seguridad incrementales periódicamente, ¿verdad? El Time Machine almacena algunas copias de respaldo en su Mac, por lo que si el disco de copia de respaldo de Time Machine no está disponible, puede restaurar una copia de respaldo directamente desde su Mac. Pero lo recomendable es que si usted hace un backup de alguna cosa, no lo tenga en la misma unidad, porque pues las unidades, los discos duros, por así decirlo, pueden fallar y entonces es más aconsejable tenerlo en otro tipo de unidad. Bien, algunas funcionalidades, cambié de diapositiva de las descripciones del disco, ¿verdad? Esas tecnologías de análisis de informes que se llaman Smart, ¿verdad? No son únicamente para este sistema ni para los Linux, sino también para los Windows, ¿verdad? Windows usan esa tecnología, ¿verdad? El Mac OS va a incluir utilidades de disco que además de utilizar las tareas de mantenimiento principales del disco propias de cada sistema operativo, también va a admitir la verificación de permisos de disco, permisos de reparación de disco, etcétera. O sea que toda la estructura que se maneja con relación a la administración de los discos, de la información que hay ahí, de las pérdidas, de la recuperación, etcétera, pues no importa el sistema operativo que sea, están habilitadas dentro de su estructura con diferentes nombres o formas para poderlo realizar. Porque, pues obviamente un disco duro va a ser un dispositivo general para cualquier sistema operativo. Y por ende, los problemas que pudiera tener un disco duro, pues va a ser de igual manera, ya sea cualquiera de los sistemas operativos que se esté utilizando, ¿verdad? La utilidad de disco también se puede utilizar para realizar copias de respaldo de discos, archivos de imágenes, realizar recuperación de imágenes del disco desde los archivos de.
imagen, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. La administración de las particiones, aquí sí hay una diferencia, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver el tipo de particiones que se manejan con Windows y ya en los Linux cambia un poco la estructura, ¿verdad? Pero de igual manera las particiones se pueden crear, eliminar o modificar de tamaño, porque acuérdense que una partición es en donde se va a instalar, por ejemplo, el sistema operativo, ¿verdad? En los Linux se habla, por ejemplo, de montar o desmontar particiones de disco, o montar o desmontar los volúmenes, ¿verdad? Así le llaman a los discos duros. Entonces, esta es una funcionalidad que tiene que ver, por ejemplo, con las particiones del disco, con archivos de imágenes, generalmente. Ya sabe usted que los .iso son los que tienen que ver con archivos para poder hacer instalaciones de sistemas operativos. Formateo de discos se aplica también, ¿verdad? Verificación de sectores defectuosos, igual, ¿verdad? La estructura de un disco duro magnético, pues maneja clústeres, maneja sectores, etcétera. Y entonces algunos de estos, hagan de cuenta que es una especie como de cuadrícula ahí en todo el disco, pero de manera microscópica, donde van almacenados bits. Y es posible que alguno de ellos pues no funcione. Y entonces, a través de las herramientas que hay para el chequeo de los discos, se puede verificar, por ejemplo, si hay sectores defectuosos. En ese caso los aísla. Los aísla ya no se utilizan, ¿verdad? Entonces, con estos, los atributos del Smart, ¿verdad? Se puede detectar o informar atributos sobre el estado de disco. Un objetivo del Smart es anticipar fallas de disco, lo que permite al usuario transferir datos a un disco normal antes de que el disco se libre. Hay algunos programas, algunos software, se me viene a la mente, por ejemplo, el Crystal, así se llama, Crystal. Es un software que usted instala en la máquina y este le verifica el disco, le saca la fecha de inicio del disco, cuando empezó a funcionar, cuántos formateos lleva, cuántas horas de funcionamiento tiene, si le queda vida todavía el disco duro, etcétera, sobre todo en discos rígidos, ¿verdad? En discos rígidos. Hay muchos programas de estos. Cada uno de estos tiene una funcionalidad específica y en este caso el que les menciono es propiamente para ver un disco duro, ¿verdad? Un disco duro pueden aguantar mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo los discos duros rígidos. Yo tengo una máquina ahí que es como de museo ya de colección y de hecho yo utilicé esa máquina en una época, ¿verdad? Eh, traía un sistema operativo Windows 3.11, imagínense, me estoy yendo hasta, diría alguien más allá de la reventazón, ¿verdad? Hablando del mar. Se quedó con un Windows 95 instalado y cuando yo arranco la máquina arranca perfectamente bien. La máquina, el disco duro, la tendrá como 30 años tal vez, 40 años, 35, 40 años, y ahí está todavía el disco duro funcionando, ¿verdad? Entonces sí aguantan bastante. Pero un disco duro van ustedes a percibir que ya no está muy bueno de funcionamiento cuando empieza a hacer ruidos. Hay algún ruido como por ejemplo, se me viene a la mente aquellas matracas de feria, no sé si ubican el artefacto que les estoy indicando. Unos que tenían un palito y uno le daba vuelta y giraba y hacía clic, 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 clic. Sí, profe. Si lo vi. Sí. Pues así empieza a sonar un disco duro cuando ya no está muy bueno. El disco duro no tiene que hacer nada de ruido, solo se debe de oír un como soplido ahí, ¿verdad? Cuando son discos duros rígidos, ¿verdad? Ahora, si es un disco SSD, una unidad de almacenamiento SSD, no tiene que tener ningún ruido, pero cuando están así, sí, ¿verdad? Que empiezan a hacer ruidos y hay que empezar a desconfiar. Y ya como técnico, ¿verdad? Se oye el ruido ese como de matraca, digo yo, que así suena. Es un clic, 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 que suena. Y entonces ahí en ese caso, pues ya hay que empezar a tomar precauciones. Si usted, por ejemplo, le lleva una máquina así de esas y le advierte esos ruidos anormales y todavía está funcionando, y ahí es el momento de empezar a, a darle advertencia al cliente, ¿verdad? De que su máquina puede fallar. Ahí cambié de diapositiva, pues existen de igual manera en Linux y Mac tareas programadas, análogas a las tareas programadas que se ejecutan en Windows, ¿verdad? O sea que pues, los desarrolladores de software han visto que se necesita ejecutar algún tipo de tareas que hay que programarlas, por ejemplo, de mantenimiento, de controles, de copias de respaldo, de seguridad, de servicio, etcétera.
Y de igual manera las pone para poder ser ejecutadas en un segundo plano. En un segundo plano y a horas específicas quiere decir que no van a afectar, por ejemplo, las horas de trabajo normales. Vamos a tomar un poquito de agua. Las actualizaciones del sistema operativo. Bueno, ¿a qué se refiere con actualizaciones del sistema operativo? Pues similar al Windows, que existen parches, ¿verdad? Un parche, pues, es una solución a un mal funcionamiento que se ha detectado de un sistema operativo. Y estos parches, pues, son lanzados de forma periódica, no importa el sistema operativo que sea. Y les denominan parches o actualizaciones, ¿verdad? Actualizaciones de firmware son actualizaciones, por ejemplo, como las que se hacen en BIOS, ¿verdad? En el BIOS, el firmware de BIOS, ¿verdad? Ahí lo mencionan bien, miren, generalmente en la memoria no volátil como ROM o flash, ¿verdad? Es un firmware de tipo software diseñado para proporcionar funcionalidad de bajo nivel para un dispositivo. Cuando arranca la máquina, pues está utilizando un firmware, ¿verdad? Y luego le da paso al sistema operativo. Antivirus y antimalware, pues dependen de las firmas de códigos para funcionar, ¿verdad? Estas firmas o archivos de firmas son archivos que contienen ejemplos de código utilizados por un virus y un malware. Pero de igual manera, ¿verdad? Por eso es que también los archivos que tienen que ver con antivirus se están actualizando casi que diariamente, porque los códigos, ¿verdad? Utilizados por el malware pueden mutar, ¿verdad? Así como los famosos virus ahorita de la pandemia, ¿verdad? Que hay varias variantes, ¿verdad? Entonces, igual los virus informáticos presentan variantes de un día para otro, obviamente hechas por el programador, ¿verdad? O puestas de alguna manera para que conforme tiempo vaya variando algunos parámetros. Entonces, pues los antivirus lo que tienen es como que un ejemplo, ¿verdad? De código que se utiliza y con base en ese ejemplo de código tratan de determinar qué código es malicioso para poderlo aislar o para poderlo atacar o para poder ponerlo en cuarentena, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver. Pero ahorita un momentito, quiero ver que me está llegando un mensaje de WhatsApp. Quiero ver qué dice. Dice que salieron unos imprevistos en el trabajo y que todavía anda por aquí, pero nomás se desocupa, se conecta. Ahí le ponemos a, a Sergio y que hay examen, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Por dónde íbamos? Aquí estamos con él. Bien, ahí cambié de diapositiva. Estamos con las prácticas recomendadas, ¿verdad? Seguridad. ¿Qué seguridad se implementa? Pues seguridades análogas a los sistemas operativos que tienen que ver con nombres de usuario, con contraseñas, con certificados digitales, con claves de cifrado, etcétera, ¿verdad? Ahí sí no cambian. Esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Credenciales de seguridad en Ubuntu, credenciales de seguridad en Mac, igual credenciales de seguridad en Windows. Si usted se dio cuenta con la instalación del Ubuntu, pues ahí desde el principio le pide un usuario con contraseña y ese usuario con contraseña es el que le sirve para poder realizar configuraciones o cambios en el sistema. Aquí hay cambiar de diapositiva donde se mencionan comandos básicos de la CLI, ¿verdad? O de la Command Line Interface y resultados, por ejemplo, del comando ls-l, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo, pues sí. Por ejemplo, miren, dice rod arroba machine guión dos puntos signo de dólar ls guión l, ¿verdad? Entonces ya le marca algunos aspectos. En la estructura de líneas por comandos, pues de igual manera se van a utilizar algún tipo de comandos similares a los comandos internos que estuvimos manejando en el CMD y en donde pues hay permisos, por ejemplo, que definen como usuario, el grupo y si algunas otras personas tienen acceso a los archivos o directorios con jerarquía, ¿verdad?
Está también el término de enlace, la cantidad de enlaces o cantidad de directorios dentro de ese directorio. Los directorios, ahí se recuerdan que son archivos, son como las carpetas y carpetas adentro de otras carpetas. Usuario, el nombre del usuario, propietario del archivo del directorio. El grupo, ¿verdad? Se va a mostrar el grupo que posee el archivo del directorio. Tamaño del archivo, obviamente eso no cambia, es en bytes, ¿verdad? La fecha y hora, los datos de la hora de la última modificación, eso es similar a cualquier sistema operativo. Y el nombre del archivo que muestra el archivo o el directorio. Aquí hay otra gráfica que nos puede resumir, por ejemplo, los permisos para archivos y directorios con la estructura que se maneja, ¿verdad? Entonces, para organizar sistemas y reforzar los límites dentro del sistema, Unix utiliza permisos de archivos. Cada archivo y directorio en el sistema Unix va a traer permisos que se van a definir por acciones que el propietario o el grupo, ¿verdad? Y otros pueden hacer con el archivo directorio. El único usuario que puede anular los permisos de raíz de Unix es el usuario raíz, ¿verdad? Y este acceso a raíz se requiere a menudo antes de realizar el mantenimiento de tareas administrativas. Por ejemplo, eh, el, el Linux utiliza el superusuario, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, de los comandos que los administradores pueden utilizar en la terminal para poder monitorear usuarios, procesos, direcciones IPs. Por ejemplo, el passwd, ¿verdad? Es el password. Permite que el usuario cambie su propia contraseña en la terminal. Ya usted entra a la terminal y escribe ese comando y le va a generar ahí información para que pueda cambiar eso, ¿verdad? El PS permite que los usuarios supervisen sus propios procesos. Estos son ejemplos de comandos utilizados, por ejemplo, en Linux. El kill permite que los usuarios finalicen procesos que han iniciado, ¿verdad? El ifconfig, miren, es algo similar al ipconfig, ¿verdad? Similar al comando ipconfig de Windows. Sin embargo, este comando está desaprobado y se puede utilizar el comando de dirección IP, ¿verdad? El iwconfig permite que los usuarios establezcan y vean la configuración inalámbrica. El chmod permite que los usuarios cambien de permiso. Sé que hay una variedad. Aquí les voy a, aquí hay otros ejemplos. Y para poder ejemplificar esto, quisiera que vieran un video. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Creo que no, profe. Ahí estamos, ¿verdad? Va. Muchas gracias. Entonces, miren, pues les voy a compartir un link para que miren un par de videos ahorita. Quiero ver, aquí está. Miren, pues son dos videos. Estos videos tienen que ver con configuraciones dentro de Linux. Mírenlos para poder ejemplificar un poco el proceso del uso de la terminal y los comandos que ahí se utilizan. En el primero, que es el de 5 minutos, es para poder instalar y actualizar sistemas operativos, para poder descargar actualizaciones del sistema una vez se ha instalado el sistema. Y el segundo es para poder actualizar de un sistema al otro. Son pequeños, uno dura menos de 5 minutos y otro dura 10. Entonces, vamos a dar ese tiempo ahorita para que lo puedan ver, ¿verdad? Entonces son las 35, va. Miremos estos videos y los vamos a comentar, por favor. Gracias.
Bien, pregunto, ¿pudieron ver los videos? Sí, profesor. Vaya, gracias. A ver, alguien que me comente ahí de Sí, qué se profe. trata el primero. ¿De qué se trata el primero? De actualizar Ubuntu por la terminal, por a base de códigos. A base de comandos, ¿verdad? A base de comandos. Ah, vaya. Eh, ¿qué, qué comandos se estaban utilizando ahí, por ejemplo? El sub punto, no, el sub espacio, pero profe, Los creo que que lo están tengo que ahí, utilizar. los que están ahí en la diapositiva, ¿verdad? Sudo, por ejemplo, apt-get, upgrade, update, por ejemplo. Los comandos administrativos de Linux requieren acceso de raíz, o sea, es parte de la estructura de Linux. ¿A qué se refiere esto? Que tienen que ser, hagan de cuenta que tiene que ser un administrador, pues el que hace, el equivalente en Windows sería eso, ¿verdad? Un administrador. Un administrador puede hacer múltiples tareas o puede hacer múltiples configuraciones dentro del sistema operativo de Windows, no así un usuario estándar, ¿verdad? Que el usuario estándar es restringido. Pero en este caso no se maneja como que un administrador y un usuario, sino que un superusuario, que es acceso a raíz. ¿Por qué lo hacen ellos así? Porque en este caso, digamos, cualquier usuario que ellos tuvieran no podría tener acceso a las configuraciones, sino que únicamente el superusuario. Entonces, con cualquier usuario que estuviera en Linux, a la hora de hacer configuraciones, solo el sudo o el superusuario es el que puede hacer esas configuraciones. Y normalmente ahí vimos el sudo apt-get, por ejemplo, el update, ¿verdad? Para poder descargar las actualizaciones del sistema que se está utilizando y el sudo apt-get upgrade para poderlas instalar. También se puede utilizar el sudo apt-get, por ejemplo, install y pone uno el nombre del programa. Y, o sea, esto es desde la terminal. Pero en el segundo video aparecían ya algunas actualizaciones también de forma gráfica, ¿verdad? Que se pueden utilizar y algunas instalaciones de forma gráfica también que se pueden realizar. Pero la parte más eficiente es ahí en la terminal, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere instalar un programa, por ejemplo, un Arduino, por ejemplo, ¿verdad? Es un software que sirve para manejar microcontroladores. Escribe, ¿verdad? El sudo apt-get en el usuario que esté y le pone un espacio, install y el nombre Arduino y automáticamente le dice. Lo que sí es que, digamos, cada paso que le va dando, cada opción le va a preguntar si quiere o no quiere, etcétera, ¿verdad? En el segundo video estábamos viendo una actualización de un sistema operativo más viejito de la misma versión a uno más nuevo. Y hay muchos trucos ahí, muchos atajos que se pueden tomar. Y pues me gustaría, ¿verdad?, de que de alguna manera a alguno de ustedes le quedara la inquietud ahí en algún momento dado de empezar a volverse un experto en Linux, ¿verdad? Porque fíjense que los Linux a nivel de empresas están solicitando a veces personas que sepan manejar eso. ¿Por qué? Porque están montando algunos servidores Linux que trabajan en una etapa intermedia, digamos, entre las máquinas de Windows y los Linux. Y el manejo de Linux, pues, ya ha tomado auge, sobre todo en las empresas que no quieren pagar licencias, ¿verdad? Licencias de nivel, así como las de Windows. Entonces, pues, es una opción ahí. No mucha gente se especializa en eso, no mucha gente le gusta, pero sería algo bueno, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. No, Estamos ahí, profesor. pregunto. Bueno, Todo claro. entonces, vaya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a proceder. ¿Qué horas son? Ya son las 6. Vamos a hacer el examen entonces. Vamos a partir aquí un momentito la clase y hacemos el examen. Voy a dejar de compartir entonces y voy a configurar el examen.
de ver el capítulo 12. Ya nos falta la última sección, que sería la sección 12.4, que tiene que ver con el proceso básico de resolución de problemas de los sistemas operativos móviles, Linux y Mac OS. Por cierto, ¿qué les pareció el video? Se me estaba ahí olvidando. ¿Qué les pareció el video de la Raspberry Pi? Bueno, interesante, profesor. ¿Ya había visto esa microcomputadora usted? Sí, profesor, ya he visto algunos videos, pero no he tenido la oportunidad de hacer las instalaciones. De trabajar con eso. Fíjense que es un dispositivo que está tomando mucho auge ahorita con el asunto del Internet de las cosas. Ahí se pueden montar muchas aplicaciones en esta, ¿verdad? Puede trabajar junto con el Arduino para manejar sensores, actuadores. Y es un sistema operativo completo, ¿verdad? Donde se le puede, por ejemplo, montar bases de datos y conectarle al Big Data y todo el asunto ese. Entonces, la versatilidad que le da es el Linux, ¿verdad? Que es un Debian. El Debian, digamos, el Ubuntu es parte de esa raíz ahí, ¿verdad? De lo que es el Debian. Y hay una versión para escritorio, ahí en la página de descarga, ahí la que indica el video. Hay una versión para instalarla en escritorio. Si tienen oportunidad, descárguenla y la pueden instalar en una máquina virtual. Funciona muy bien y es una interfaz, yo la miro mucho más amigable todavía que Ubuntu, y eso que Ubuntu es una bonita interfaz. Entonces, les dejo ahí la inquietud si alguien quiere ahondar un poco más con los Linux, ¿verdad? A mí en lo particular me gustan mucho los Linux y pues he trabajado un poco con ellos también. Yo he dado el curso de Internet de las Cosas también, en desarrollo y mantenimiento de Internet de las Cosas. Entonces hemos trabajado con aspectos de electrónica, de programación, de bases de datos. Y entonces bastante interesante. Y esta microcomputadora yo le veo muchos alcances porque la veo, por ejemplo, funcionando en un área rural, ¿verdad? Así de manera como un teléfono, ¿verdad? Solo que en este caso, pues tendría mucho más versatilidad que un teléfono a la hora de estar trabajando algunas aplicaciones, por ejemplo, ofimáticas, ¿verdad? Viene con un LibreOffice, trae editores de textos, editores para programación, etcétera. Hay muchas cosas ahí bien interesantes. Bien, entonces ahí les dejo la inquietud, ¿verdad? Y si tienen la oportunidad de experimentar un poco con estos dispositivos, hay simuladores también para poderlas montar, ¿verdad? Es un Linux muy bonito. Bueno, el proceso básico, vaya, de nada. El proceso básico de resolución de problemas de sistemas operativos móviles, pues está puesto de la misma manera, ¿verdad? Como en la metodología de los 6 pasos que ya hemos visto, que si se dan cuenta, cada capítulo de estos ha traído esta misma forma de la solución de problemas. Y los 6 pasos, pues ya yo pienso que ya se los van a ir aprendiendo, ¿verdad? Tal vez no aprendiendo, sino que ya se les va quedando a uno. El número 1, identificar el problema, preguntas abiertas cerradas. Hay una diferenciación ahí entre los dispositivos móviles y el Linux o el Mac OS, ¿verdad? El paso número 2, establecer una teoría de posibles causas, ¿verdad? Conforme a la identificación del problema que usted tenga, y ahí se recuerda que identificar el problema no es solucionar el problema que la máquina tiene, el defecto de la máquina, sino que es ver cómo se manifiesta. Entonces, dependiendo de cómo se manifiesta el problema, así mismo usted va a elaborar teorías de causas probables. Y estas teorías de causas probables, pues tiene que ponerlas a prueba en el paso número 3, ¿verdad? Tiene que poner a prueba tantas teorías como, como causas probables pudo haber establecido en un momento dado, ¿verdad? Y entonces, si uno es bastante acertado, pues es posible que con estos 3 pasos ya logre solucionar la problemática que se está dando a nivel de dispositivos móviles o de sistemas operativos. ¿Qué pasa si usted durante estos 3 pasos no logra solucionar el problema? Pues pasa al número 4, que consiste en establecer un plan de acción para la solución del problema y para poder implementar la solución.
Y en este caso, si ya se dio cuenta, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si no logró solucionar el problema en el paso anterior, debe de realizar una investigación más exhaustiva para que así de esa manera se pueda implementar una solución. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues registros de reparaciones de soporte técnico, preguntas a otros técnicos, preguntas frecuentes, sitios web, manual de dispositivos, foros en línea, búsquedas en internet. Básicamente, ¿verdad? Irse a internet a buscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Con estos 4 pasos tendría que haberse solucionado el problema, o por lo menos determinar que la solución del problema es viable, ¿verdad? ¿Qué sería lo peor, verdad? Por ejemplo, digamos en una computadora, lo peor que le puede pasar es que se arruina la tarjeta madre, ¿verdad? Entonces, pues hay que reemplazarla, ¿verdad? Y entonces, si no se reemplaza, pues habría que hacer una actualización. El paso número 5, pues, tiene que ver con verificar la funcionalidad total del sistema. Y entonces ahí hay algunos consejos para poderlo hacer, como reiniciar el dispositivo, navegar a Internet, navegar con Internet con 4G, 3G, realizar llamadas. Por ejemplo, en los sistemas operativos se reinicia la computadora. Casi siempre es un procedimiento viable o práctico, ¿verdad? Cada vez que se soluciona algo, pues hay que reiniciar el equipo y hay que hacerle pruebas exhaustivas, ¿verdad? Incluyendo el usuario, ¿verdad? Que pudiera haber manifestado el problema de la máquina, ver si él, la prueba, pues, si da su visto bueno en el sentido de que ya se quedó solucionado el problema. El paso número 6, pues, registrar los hallazgos, ¿verdad? Se analiza la solución implementada con el cliente, se solicita al cliente que verifique que se ha solucionado el problema, lo que les mencionaba, se proporciona todos los documentos pertinentes al cliente, ¿verdad? Esto siempre ha dado un poco de recelo a nivel de cliente, ¿verdad? A nivel de cliente y el técnico, porque pues muchas veces un técnico no quiere revelar todo lo que se le hizo o lo que se le cambió, porque pues a veces el cliente piensa que no le están cobrando lo correcto en virtud de lo que se compró, por ejemplo, para un equipo, ¿verdad? Y entonces no necesariamente es así, sino que pues a veces existe la mentalidad de que va a ser mucho más cara las piezas que lo que se presta, que el precio de lo que pudiera costar la mano de obra. Y realmente pues tiene uno que saberlo manejar bien para que de esta manera el cliente pueda comprender que él está pagando pues no tanto por lo que uno hace, sino por lo que uno sabe hacer, ¿verdad? Entonces, pues el poder de alguna manera solucionar un problema informático de una forma rápida y eficiente requiere o ha requerido a veces mucha experiencia, ¿verdad? Mucha preparación. Y entonces esa experiencia y esa preparación pues tiene que tener un precio justo, ¿verdad? Entonces, pues en muchos casos el cliente no recibe, ¿verdad? El técnico no le da la información necesaria, la documentación pertinente. De hecho, algunos clientes se cierran en que quieren que les devuelvan todos los repuestos que se le cambiaron, las cosas que se le quitaron a la máquina. Entonces, de ser posible, ¿verdad? La situación esta, pues debe de manejarse de la forma más ética posible, ¿verdad? Y si se le cambió algo, pues hacerlo ver. Y que costó tanto, hacerlo ver así de esa manera. Y pues la mano de obra en algunos casos pues puede resultar mucho más cara que los repuestos, ¿verdad? Entonces es una cuestión de mentalidades y de que el cliente atienda. En el capítulo número 14 vamos a ver algunos comportamientos de clientes también, porque esto tiene que ver mucho, ¿verdad? Con el tipo de cliente. Entonces el capítulo 14 aborda ya prácticamente lo que sería un soporte IT en la relación cliente técnico, ¿verdad? Y entonces hay algunos tipos de clientes ya estipulados, en donde a veces son clientes complicados, ¿verdad? O son clientes, están catalogados ahí de diferentes maneras. Entonces le dan a uno tips o formas de cómo poderlos tratar, ¿verdad? Para poder salir bien con esto. Lo que se requiere es que al final de cuentas la relación sea un ganar-ganar, ¿verdad? El cliente va a ganar un buen servicio, va a tener su equipo funcionando y uno pues va a ganar eh, lo necesario, ¿verdad? Lo justo por el servicio que se ha prestado. Y entonces las dos partes, pues contentas, ¿verdad? Y uno feliz también de que
empieza a hacer una acreditación de clientela, en donde la misma clientela lo va a usted a referir, ¿verdad? Que presta buen servicio y que cobra lo justo, ¿verdad? No se trata tampoco de regalar trabajo, ni se trata tampoco de hacer cobros exagerados, excesivos, sino que lo justo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el paso número 6 tiene que ver con eso, ¿verdad? Miren, registrar todos los componentes utilizados en la preparación, ¿verdad? Los pasos que se siguieron para resolver el problema, proporcionarle los documentos pertinentes al cliente, ¿verdad? Y solicitarle al cliente que verifique el, que el problema sea solucionado de manera eficiente, ¿verdad? O efectiva. Si se dan cuenta, la metodología de los 6 pasos es exactamente la misma para cada capítulo que hemos visto. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El dispositivo. Si es una computadora de escritorio, si es una computadora portátil, si son redes, si es sistema operativo, si son dispositivos móviles, si son sistemas operativos Linux, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a eso vamos ahí, ¿verdad? De que la metodología es la misma y solo se aplica para los diferentes dispositivos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, cambié de No, profe, diapositiva. porque como usted dijo que es casi que lo mismo que los Es lo demás. mismo, es lo mismo. Ahora, ¿qué sería lo importante? Bueno, mentalizarse con ese procedimiento a la hora de tratar de solucionar un problema. Eh, si es posible, ¿verdad? O sea, cuando uno está empezando y no tiene la experiencia, es necesario tener una guía para ir tratando de solucionar el problema. Conforme vaya agarrando experiencia, ya usted mismo esos pasos los tiene en la mente, ¿verdad? Ve una máquina, dice esto tiene tal cosa, y entonces hay que ir a hacerle esto y va uno más acertado. Ahora bien, si se dan cuenta, por ejemplo, en esta parte, ahí cambié de diapositiva, estoy en problemas y soluciones comunes, ¿verdad? Entonces ya se dio cuenta que aquí hay al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En esta diapositiva hay alrededor de 12 problemas y con causa probable y solución probable, ¿verdad? Entonces, la misma recomendación de siempre, ¿verdad? Yo sugiero que, que descargue el PDF de esto y lo tenga como material de referencia, ¿sí? Porque es posible que alguno de los problemas que pudiera tener en el futuro con relación al tema cualquiera de estos esté puesto en estas tablas. Entonces es una guía, ¿verdad? Es una guía que les sirve, como le vuelvo a repetir, ¿verdad? En términos generales para todos. Cuando uno no tiene experiencia, así es como va agarrando uno la experiencia. Y imagínese que usted haya podido tener la experiencia de poder solucionar, por ejemplo, estos 12 tipos de problemas, mire. Ya eso le va dando a usted el conocimiento, ¿verdad? Para irlo preparando y volverlo a usted un técnico mucho más eficiente. Entonces, en esta primera diapositiva hay alrededor de 12 problemas. En esta segunda hay 2, 4, 6, 8, hay 10 más, miren, ya van como 22, ¿verdad? Donde de igual manera, causa probable, solución probable, descargar el PDF, imprimirlo, tenerlo como material de referencia y pensar también que de repente algún problema puede ser la mezcla de alguno de estos, la combinación de alguno de estos, o sea, de uno o más de estos. Y también es posible que en un momento dado algún problema que tenga no esté dentro de estas tablas, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde ya entraría el paso número 4, ¿verdad? Tratar de hacer una investigación más exhaustiva con relación a cómo se va a solucionar el problema. Aquí tendríamos otros 6, 7 problemas más, miren. 22 van alrededor de 29 problemas, ¿verdad? Que de igual manera tienen PDF para poderlos tener a manera de referencia. Y vendría la práctica de laboratorio, que son resolución de problemas de dispositivos móviles. Esa práctica está colocada ahí dentro de las páginas de Netacad y entonces, por favor, hay que realizarla. Creo que fue la única que no analizamos ayer, ¿verdad? Y no sé si está puesta. No sé si alguien me confirma si esta está puesta. En la plataforma de Netacad vamos a revisar. No me acuerdo si la incluí o no la incluí.
Estoy tratando ya ahorita la manera de ya no ponerles, de ya no recargar más algunos laboratorios, porque ya vamos finalizando y me interesa lo que se ha colocado, ¿verdad? Que se haga. Sí está puesta. Troubleshoot mobile devices. 1, 2, 3, 4, son 5. Sí está puesta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a dejar de compartir. Gracias. Y con eso se acabaría el capítulo. Perfecto. Muchas gracias. Con eso estaríamos finalizando el capítulo, ¿verdad? Ya este capítulo ya es sujeto de examen. Ya este capítulo le hemos dado 2 días, creo yo. Nos llevamos con este. Me interesaría, o sea, me interesaba llegar hoy con este capítulo porque el capítulo que sigue, el capítulo 13, es bastante largo también. Ahí nos vamos a tardar un par de días también, ¿verdad? Entonces, para el día de mañana ya iniciaríamos con capítulo 13. Voy a colocar entonces, ¿qué sugiero yo? Por ejemplo, con la lectura del material y qué vamos a ver el día de mañana. Ahí lo voy a colocar en el chat de Teams, ¿verdad? Entonces, para mañana está el examen del capítulo 12, ¿verdad? El examen final del... Fíjese que mañana hay otro examen final, ¿bien? Solo que el de hoy era de práctica y el de mañana es final de los mismos capítulos, 1-9. Entonces, como le mencionaba, yo los estoy planificando así para que no se nos recargue la otra semana. La otra semana solo 4 días tenemos y el último día son solo 2 horas, ¿verdad? Para cumplir con las 70 horas del curso. Entonces yo quiero ir ya un poco más desahogado porque pues aquí hay que revisar todavía tareas y hay que ver que estén completos y si alguien hay que reponerle algo, hay que hacerlo. Entonces no quiero llegar al último día así muy presionado. Entonces vamos a ir dándole con tiempo. Entonces capítulo 1-9, esos ya los vimos, el 9 lo vimos hace rato, entonces ahí vamos bien. Entonces repito otra vez, para mañana examen del capítulo 12, que es este que estamos terminando hoy. Examen final de los capítulos 1-9, que no es el que hicimos hoy, sino que esta es la pareja. Uno es de práctica y otro es final. Y vamos a empezar a leer el capítulo, por favor. Este capítulo 13 lo vamos a abordar mañana. Me gustaría que en el fin de semana lo terminaran de leer todo y me gustaría terminarlo el lunes, ¿verdad? En 2 días salir del 13. Ya nos quedarían 2 días para el capítulo 14 y la serie de exámenes finales y revisiones que hay que hacer todavía en los últimos 2 días, ¿verdad? Sería martes, miércoles, si puede ser. Llegar al jueves ya casi que con todo terminado, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta, una duda. No, profesor. No, profe. Vaya, Entonces nos muchas ponemos gracias. al 100 en el capítulo 13, ¿verdad? Por favor, Este empezamos fin de semana. a leer ese ya. Ese lo vamos a empezar mañana y me gustaría que ustedes en el fin de semana lo terminaran, ¿verdad? Para que el lunes le diéramos finalización a este capítulo y ya nos quedaría solo el capítulo 14 para un par de días y ya el día jueves ya solo dedicarlo únicamente a hacer pruebas que queden pendientes o exámenes o lo que nos haga falta todavía, ¿verdad? Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias. Se pueden retirar, que les vaya bien. Nos vemos mañana viernes, ya se fue la semana. Pasen buena noche entonces y muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas Feliz noches, noche. profe. Feliz noche, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, profe.